Pocos conflictos han marcado tanto la geopolítica moderna como el enfrentamiento entre israelíes y palestinos, un choque de nacionalismos, religiones y reclamos históricos que ha definido el destino de millones de personas y que resuena en todo el mundo. Hoy, vamos a sumergirnos en sus orígenes, explorar sus fases clave y analizar el impacto global que ha tenido a lo largo de más de un siglo. Para entender el presente, es crucial conocer el pasado. A finales del siglo XIX, la región conocida como Palestina formaba parte del vasto Imperio Otomano. Su población era mayoritariamente árabe, compuesta por musulmanes y cristianos que convivían desde hacía generaciones. Mientras tanto, en Europa, surgía con fuerza el movimiento sionista, una ideología nacionalista que buscaba establecer un hogar nacional para el pueblo judío, disperso por el mundo y a menudo víctima de persecuciones. Impulsados por este ideal, entre 1882 y 1914, varias olas de inmigración judía llegaron a la región. Estos nuevos pobladores comenzaron a comprar tierras y a fundar asentamientos agrícolas, conocidos como kibutzim. Aunque al principio la convivencia era posible, este proceso generó tensiones crecientes con la población local por los recursos y la tierra. El estallido de la Primera Guerra Mundial no solo acabaría con el Imperio Otomano, sino que cambiaría el destino de esta tierra para siempre. Con la derrota otomana, el Reino Unido asumió el control del territorio bajo una figura conocida como el Mandato Británico de Palestina. El año 1917 fue decisivo. Mediante la Declaración Balfour, el gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Sin embargo, al mismo tiempo, los británicos habían hecho promesas de autonomía a los líderes árabes que les habían ayudado a luchar contra los otomanos. Esta contradicción sembró las semillas de un conflicto inevitable. Durante las siguientes 3 décadas, la región vivió en un estado de tensión constante. La inmigración judía aumentó drásticamente, especialmente durante la década de 1930, con judíos huyendo del nazismo en Europa. Esto provocó una fuerte resistencia árabe, que temía perder su tierra y su identidad nacional. Los conflictos por la tierra, el trabajo y la representación política se multiplicaron, dando lugar a revueltas y violencia. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto intensificaron la presión internacional para encontrar una solución, y la situación se volvió insostenible para los británicos. En 1947, incapaz de controlar la espiral de violencia, el Reino Unido llevó el caso a la recién creada Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas propuso un plan drástico: la partición de Palestina en 2 estados independientes, uno árabe y otro judío, mientras que la ciudad de Jerusalén, sagrada para ambas comunidades, quedaría bajo control internacional. Los líderes judíos, aunque no estaban del todo satisfechos, aceptaron el plan, viéndolo como la oportunidad de crear su propio Estado. Sin embargo, la mayoría de los líderes árabes y la población palestina lo rechazaron categóricamente, argumentando que era injusto ceder parte de su territorio a una población minoritaria. El 14 de mayo de 1948, con la retirada de las últimas tropas británicas, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el nuevo estado, dando inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Al finalizar el conflicto en 1949, Israel no solo había defendido su existencia, sino que controlaba un 77% del territorio, mucho más de lo asignado por la Organización de las Naciones Unidas. Gaza quedó bajo administración egipcia y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, fue anexionada por Jordania. Para los palestinos, esta guerra es conocida como la Nakba, o la catástrofe, ya que marcó el éxodo de cientos de miles de personas que se convirtieron en refugiados, un problema humanitario que persiste hasta hoy. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por guerras decisivas que alteraron el equilibrio de poder en la región. En 1967, en un conflicto que duró apenas 6 días,
Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania. La Guerra de los 6 días fue una victoria militar aplastante para Israel y redefinió completamente el mapa del conflicto. Israel ocupó la península del Sinaí y la franja de Gaza de Egipto, Cisjordania y Jerusalén oriental de Jordania, y los altos del Golán de Siria. Esta ocupación militar de territorios palestinos se convirtió en el eje central del conflicto a partir de entonces. 6 años más tarde, en 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa durante la festividad judía del Yom Kippur, buscando recuperar los territorios perdidos. Aunque Israel finalmente repelió la ofensiva, la guerra del Yom Kippur demostró que la superioridad militar no garantizaba la paz y reavivó las tensiones globales, llevando al mundo al borde de una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas guerras no solo consolidaron la posición de Israel como potencia regional, sino que también impulsaron el surgimiento y la consolidación de movimientos nacionalistas palestinos, como la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. La década de 1980 trajo una nueva fase al conflicto. En 1987, estalló la primera intifada, un levantamiento popular y mayoritariamente civil de los palestinos en Gaza y Cisjordania contra la ocupación israelí. Las imágenes de jóvenes lanzando piedras contra tanques dieron la vuelta al mundo y pusieron el foco en la dimensión humana del conflicto. Esta presión popular, junto con cambios en el panorama internacional, abrió una ventana para la diplomacia. A principios de los años 90, una serie de negociaciones secretas culminaron en los acuerdos de Oslo. Por primera vez, Israel y la OLS se reconocieron mutuamente. Se creó la Autoridad Nacional Palestina para gobernar partes de Gaza y Cisjordania, y se trazó una hoja de ruta hacia una paz permanente. Hubo un breve periodo de optimismo, simbolizado por el histórico apretón de manos entre el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder de la OLI Yasser Arafat. Sin embargo, el proceso de paz enfrentó enormes obstáculos: la violencia de grupos extremistas de ambos lados, la expansión de los asentamientos israelíes en territorios ocupados, profundas divisiones internas y una creciente falta de confianza. El asesinato de Rabin en 1995 por un extremista judío fue un golpe devastador. En el año 2000, el colapso de las negociaciones de Camp David y una controvertida visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas en Jerusalén desencadenaron la segunda intifada, un levantamiento mucho más violento que el primero y que puso un trágico fin a la era de Oslo. A pesar de los fracasos, los intentos de paz no han cesado. A lo largo de las últimas décadas, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la Organización de las Naciones Unidas, ha impulsado numerosas iniciativas diplomáticas. Sin embargo, los temas clave del conflicto continúan sin resolverse y son increíblemente complejos. Primero, las fronteras. Los palestinos exigen un Estado basado en las líneas de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, algo que Israel rechaza. Segundo, Jerusalén. Ambos la reclaman como su capital indivisible. Tercero, los refugiados palestinos exigen el derecho al retorno a sus antiguos hogares, lo que Israel considera una amenaza demográfica. Cuarto, la seguridad. Israel exige garantías de que un futuro Estado palestino no será una amenaza. Y finalmente, el reconocimiento mutuo y el fin de todas las reclamaciones. Los esfuerzos diplomáticos avanzan con extrema lentitud, a menudo interrumpidos por ciclos de violencia, cambios de gobierno y una profunda desconfianza mutua que parece insuperable. Hoy, el conflicto sigue siendo uno de los focos de tensión más importantes de la política global. Las disputas territoriales, la crisis humanitaria en Gaza, la expansión de los asentamientos en Cisjordania y las profundas divisiones políticas internas, tanto entre israelíes como entre palestinos, mantienen el conflicto en un estado de estancamiento activo. Los expertos plantean varios escenarios futuros, aunque ninguno parece fácil. La opción más discutida sigue siendo la solución de 2 estados, pero cada día parece más inviable sobre el terreno. Otras posibilidades incluyen mantener el statu quo,
lo que significa gestionar el conflicto sin resolverlo, o explorar modelos alternativos de convivencia, como una confederación o un único Estado binacional, ideas que tienen muy poco apoyo en ambos lados. El conflicto israelí-palestino es, en esencia, una dolorosa colisión de historias, identidades y aspiraciones legítimas. Es la historia de dos pueblos que reclaman la misma tierra como su hogar ancestral. Comprender sus orígenes, sus dolorosas fases y sus complejas dimensiones es esencial no solo para entender la realidad actual del Medio Oriente, sino también para apreciar la dificultad de construir la paz donde las heridas son tan profundas. Si este análisis te ha parecido útil e interesante para comprender mejor este tema tan complejo, te invito a que le des like, lo compartas con quienes creas que les puede servir y te suscribas al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarnos.